#Atacaron primero la Tierra y humanidad aseguró que no volverían. Reina alienígena. #Parte 1. 500 palabras. Las alarmas resonaban por todo el centro de comando espacial cuando las naves alienígenas atravesaron la órbita lunar. Lisa Morgan observaba las pantallas holográficas mientras cientos de señales hostiles avanzaban hacia la Tierra. No hubo advertencia. No hubo comunicación. Solo muerte cayendo del cielo. El almirante Kevin Price golpeó la consola con furia contenida. Llevaba 30 años en la flota y jamás había visto algo así. Las naves alienígenas tenían forma de medusa gigante, con tentáculos que brillaban con energía violeta. Eran hermosas y aterradoras al mismo tiempo. Nueva York fue la primera ciudad en caer. Los rayos de plasma derretían edificios como si fueran mantequilla. Amy Cooper, una piloto de combate, despegó del portaaviones Roosevelt, sabiendo que probablemente no regresaría. Su escuadrón de 12 cazas F-90 Raptor enfrentó a una nave nodriza del tamaño de Manhattan. En Tokio, el científico Daniel Hayes trabajaba frenéticamente en su laboratorio subterráneo. Había detectado las señales alienígenas 3 días antes, pero nadie le creyó. Ahora la ciudad ardía sobre su cabeza mientras él terminaba de calibrar un arma que podría cambiar todo. Era un pulso electromagnético amplificado 1000 veces, capaz de freír cualquier sistema electrónico en un radio de 50 kilómetros. Londres resistía gracias a su nuevo sistema de defensa orbital. La comandante Helen Brooks coordinaba los disparos desde la torre de control. Cada misil que lanzaban apenas hacía mella en los escudos alienígenas. Necesitaban algo más, algo que los invasores no esperaran. En Washington, la presidenta Karen White se refugiaba en el búnker presidencial, mientras su ciudad era arrasada. A su lado, el general Chris Bennett proponía usar armas nucleares. Ella negó con la cabeza. Si usaban nukes contra las naves en atmósfera, matarían a millones de civiles. Mientras tanto, en órbita baja, la estación espacial Unity se había convertido en un cementerio flotante. Solo quedaba vivo el ingeniero Ryan Clark, escondido en un conducto de ventilación. Desde allí, observó algo crucial. Las naves alienígenas se comunicaban mediante pulsos de luz sincronizados. Había un patrón, una frecuencia específica. Si lograba transmitir esa información a Tierra, quizás podrían interferir en sus comunicaciones. Amy Cooper esquivó otro rayo de plasma mientras su compañero de ala, el teniente Paul Harris, explotaba a su izquierda. Lágrimas corrían por su rostro, pero sus manos permanecían firmes en los controles. Activó los misiles de última generación y los dirigió directamente al centro de la nave nodriza. La explosión fue cegadora, pero cuando el humo se disipó, la nave seguía intacta. En ese momento, todas las pantallas del mundo mostraron la misma imagen. Una figura alienígena de apariencia femenina, con piel azul cristalina y ojos que brillaban como estrellas moribundas. Habló en perfecto inglés, con una voz que parecía provenir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Soy la reina Shatul. Vuestra especie ha sido evaluada y encontrada indigna. La tierra será purificada y reclamada. No hay negociación, no hay rendición, solo el olvido. La transmisión terminó. Kevin Price apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Miró a Lisa y vio en sus ojos la misma determinación que sentía en su pecho. Entonces les enseñaremos por qué nunca debieron atacar a la humanidad. Parte 2. 800 palabras. 24 horas después del primer ataque, el 60% de las principales ciudades del mundo estaban en ruinas. Pero la humanidad no estaba muerta. Estaba furiosa. Daniel Hayes emergió de su laboratorio con un prototipo del inhibidor electromagnético.
Lo había probado en una pequeña nave de reconocimiento alienígena que se estrelló cerca de Osaka. El dispositivo funcionó perfectamente. La nave cayó del cielo como una piedra. El problema era el alcance. Y necesitaba amplificarlo 1000 veces para afectar a las naves nodrizas. En la base subterránea de Colorado, científicos e ingenieros de todo el mundo trabajaban juntos por primera vez en la historia. La doctora Sophie Miller, experta en física cuántica, colaboraba con el ingeniero chino Wei Chang para crear un amplificador basado en cristales de cuarzo modificados genéticamente. Era una locura, pero era su única oportunidad. Mientras tanto, Ryan Clark había logrado transmitir sus descubrimientos sobre los patrones de comunicación alienígena antes de que la estación Unity fuera destruida. Escapó en una cápsula de emergencia justo cuando los tentáculos de energía atravesaban el casco. Durante su caída controlada hacia la atmósfera, observó la devastación global. Océanos hirvientes, continentes en llamas. Pero también vio algo más: resistencia. En Australia, grupos de guerrilleros liderados por la sargento Claire Watson habían descubierto que las armas de riel electromagnéticas podían penetrar los escudos alienígenas. No las destruían, pero las lastimaban. Eso era suficiente. Comenzaron a fabricar cañones de riel improvisados usando imanes superconductores de trenes maglev destruidos. La reina Shatul observaba desde su nave insignia. Una estructura del tamaño de una pequeña luna que permanecía oculta detrás de Júpiter. Las lecturas de sus sensores mostraban algo inesperado. Los humanos no huían, no se rendían. Luchaban con una ferocidad que rivalizaba con las especies más guerreras del sector galáctico. Esto la intrigaba y la irritaba a partes iguales. Había conquistado 200 mundos en los últimos 500 años. Ninguno había resistido más de una semana. Los humanos llevaban 3 días y su resistencia se intensificaba. Uno de sus comandantes, un ser reptiliano llamado Craxix, sugirió un ataque de exterminio total. Ella lo miró con sus ojos estelares y negó lentamente. No. Quiero entender qué los hace diferentes. Capturen especímenes vivos. Traédmelos. Amy Cooper había sobrevivido al primer día milagrosamente. Su casa estaba destrozado, pero ella estaba viva. Ahora formaba parte de un nuevo escuadrón especial dirigido por el coronel Jake Morrison. Su misión era suicida: infiltrarse en una nave nodriza alienígena usando un transporte capturado y plantar el inhibidor de Daniel Hayes en su núcleo de energía. El equipo incluía a 12 personas: pilotos, ingenieros, soldados de élite. Todos sabían que probablemente no volverían, pero si podían derribar, aunque fuera una nave nodriza, la humanidad tendría una oportunidad. La presidenta Karen White autorizó la operación con el nombre en clave Ícaro. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Ícaro voló demasiado cerca del Sol y cayó. Pero antes de caer, voló. El plan se puso en marcha al amanecer del 4.º día. La nave capturada, pilotada por el as de la aviación Marcus Stone, se acercó a la nave nodriza que flotaba sobre lo que quedaba de París. Los códigos de identificación alienígenas que Ryan Clark había descifrado funcionaron. Les permitieron entrar. El interior de la nave era orgánico y mecánico al mismo tiempo. Paredes que pulsaban como si respiraran. Corredores iluminados por una bioluminiscencia enfermiza. El equipo avanzaba en silencio absoluto, conscientes de que cualquier error significaba el fin. Sophie Miller llevaba el inhibidor en una mochila reforzada. Pesaba 40 kilos, pero ella no se quejaba. Cada paso la acercaba más al núcleo de energía que sus escáneres habían identificado. De repente, las alarmas alienígenas comenzaron a sonar. Habían sido detectados. Jake Morrison no vaciló. Adelante. Corran.
El tiroteo que siguió fue brutal. Los guardias alienígenas eran rápidos y letales. Pero los humanos tenían algo que ellos no. Desesperación absoluta. El soldado Tyler Grant se sacrificó para cubrir la retirada, detonando granadas de plasma que colapsaron un corredor entero. Llegaron al núcleo. Sophie comenzó a instalar el inhibidor mientras Amy y Jake defendían la entrada. Los alienígenas llegaban en oleadas interminables. El temporizador marcaba 30 segundos cuando Sophie terminó. Miró a sus compañeros y sonrió tristemente. Ha sido un honor. La explosión electromagnética colapsó todos los sistemas de la nave nodriza. Comenzó a caer del cielo mientras el equipo Ícaro corría hacia la nave de escape. No todos lo lograron. Pero la nave nodriza se estrelló contra el Sena con la fuerza de 1000 bombas nucleares. La humanidad acababa de asestar su primer golpe real. Parte 3. 1000 palabras. La caída de la nave nodriza sobre París fue transmitida a cada rincón del planeta, donde aún funcionaban las comunicaciones. El impacto creó una onda expansiva que se sintió hasta Berlín, pero también creó algo más poderoso: esperanza. Kevin Price observaba los datos desde el centro de comando reconstruido en las montañas rocosas. 3 miembros del equipo Ícaro habían sobrevivido: Amy Cooper, Jake Morrison y la ingeniera Sophie Miller. Los habían rescatado de los escombros 12 horas después del impacto. Malheridos, pero vivos. La reina Shatul convocó un consejo de guerra en su nave insignia. Sus 23 comandantes la rodeaban, algunos nerviosos, otros confundidos. Nunca habían perdido una nave nodriza. Los humanos eran primitivos, acababan de desarrollar viajes interplanetarios. No deberían ser capaces de esto. Kratzix, el comandante reptiliano, insistió de nuevo en el exterminio total. Propuso bombardear la Tierra hasta convertirla en un páramo radioactivo. La reina consideró la propuesta durante largos minutos antes de hablar. No. Eso sería desperdiciar un recurso valioso. Estos humanos tienen algo que necesito entender. Una ferocidad, una voluntad de luchar incluso cuando la derrota es inevitable. Quiero estudiarlos. Capturar su esencia. Ordenó ataques selectivos y la captura de cientos de humanos para experimentación. Las naves alienígenas comenzaron a descender sobre zonas pobladas con tentáculos que atrapaban a las personas como pescadores cazando peces. En Melbourne, Claire Watson y sus guerrilleros emboscaron uno de estos grupos de captura. Usando los cañones de riel mejorados, lograron derribar 3 naves pequeñas y liberar a 70 cautivos. Pero el costo fue alto. Perdieron la mitad de su equipo. Daniel Hayes trabajaba sin descanso en la base de Colorado. Había analizado los restos de la nave nodriza caída y descubrió algo fascinante. Su tecnología era bioorgánica, basada en simbiosis entre máquina y criatura viviente. Esto significaba que tenían puntos débiles biológicos que podían ser explotados. Colaborando con la doctora Emma Torres, experta en bioingeniería, comenzaron a desarrollar un virus sintético diseñado específicamente para atacar los componentes orgánicos de la tecnología alienígena. Lo llamaron Plaga Prometeo. Mientras tanto, Ryan Clark se había unido al equipo de descifrado de comunicaciones alienígenas. Trabajaba junto a la lingüista Linda Shaw, quien había identificado que el idioma de los invasores tenía estructuras matemáticas complejas. Cada palabra era también una ecuación, cada frase un teorema. Esto les dio una idea revolucionaria. Si podían hackear el lenguaje alienígena, podrían infiltrarse en sus sistemas de comando. Podrían hacer que las naves se atacaran entre sí, que los escudos fallaran, que las armas se volvieran contra sus propios barcos. La presidenta Karen White autorizó la Operación Torre de Babel. Necesitaban capturar viva a un oficial alienígena de alto rango,
para obtener los códigos de mando completos. Era otra misión suicida. Pero ya nadie contaba las probabilidades de supervivencia. El capitán Brett Holland dirigió el equipo de asalto. Eran 20 de los mejores soldados que quedaban vivos, equipados con armaduras exoesqueléticas robadas de un laboratorio de desarrollo militar que sobrevivió a los bombardeos. Las armaduras les daban fuerza sobrehumana y protección contra armas de energía básicas. Eligieron como objetivo una nave de mando que orbitaba sobre lo que quedaba de Cairo. Los escáneres mostraban que había un comandante alienígena a bordo, una especie insectoide que los prisioneros liberados llamaban zumbador. La infiltración fue más fácil de lo esperado. Los alienígenas se habían vuelto arrogantes después de 6 días de victorias casi totales. No esperaban que los humanos tuvieran los recursos para otro ataque. Brett y su equipo usaron propulsores de mochila para abordar la nave durante una tormenta solar que interfería con los sensores alienígenas. Cortaron el casco con láseres industriales y entraron como fantasmas. El zumbador estaba en la sala de comando. Una criatura de 3 metros de altura con ojos compuestos y mandíbulas que goteaban ácido. Cuando vio a los humanos, emitió un chillido ultrasónico que hizo sangrar los oídos del equipo. La batalla fue breve pero violenta. El zumbador era rápido y fuerte, pero los exoesqueletos nivelaron el campo de juego. La soldado Grace Palmer le disparó en 3 de sus 6 extremidades con un rifle de plasma capturado. Otro soldado, Nick Jensen, le lanzó una red electromagnética que paralizó sus movimientos. Lo capturaron vivo. Durante la extracción, perdieron a 8 soldados, incluyendo a Nick, de quien se quedó atrás para detonar cargas explosivas que cubrieran la retirada. Sus últimas palabras por el comunicador fueron simples: háganlo valer. De regreso en Colorado, Linda Shaw y Ryan Clark comenzaron el interrogatorio del zumbador. La criatura se negaba a hablar, pero no necesitaban su cooperación. Habían desarrollado un escáner neural que podía leer patrones de pensamiento alienígenas y traducirlos a datos utilizables. El proceso tomó 3 días. El zumbador murió en el segundo día por la extracción neural, pero para entonces ya habían obtenido todo lo necesario: frecuencias de comando, protocolos de identificación, estructuras jerárquicas y, lo más importante, la ubicación exacta de la nave insignia de la reina Shatul. Kevin Price convocó a todos los líderes militares sobrevivientes. Era momento de pasar a la ofensiva. No solo defenderían la tierra, la recuperarían. Pero primero, necesitaban probar la plaga Prometeo. Daniel Hayes y Emma Torres habían completado el virus. Lo probaron en componentes orgánicos salvados de naves estrelladas, y los resultados fueron más allá de sus expectativas. El virus no solo desactivaba la tecnología, la consumía. Los componentes orgánicos se desintegraban en cuestión de minutos. El problema era la distribución. Necesitaban introducir el virus en el sistema de ventilación de una nave nodriza. Y esas naves habían reforzado su seguridad después del ataque a París. Amy Cooper, recuperándose de sus heridas en la enfermería, se ofreció voluntaria. Conocía el interior de las naves nodrizas mejor que nadie. Había estado allí, había sobrevivido. Podía hacerlo de nuevo. Jake Morrison intentó disuadirla. Ella había hecho suficiente. Pero Amy negó con la cabeza, sus ojos azules llenos de determinación férrea. Mataron a mi familia en Nueva York el primer día. Esto es personal. La operación Prometeo se lanzaría en 72 horas. Amy dirigiría un equipo de infiltración mientras las fuerzas principales lanzaban un ataque de distracción masivo. Era un plan desesperado, arriesgado, probablemente imposible. En exactamente el tipo de plan que había mantenido viva a la humanidad hasta ahora. La reina Shatul, desde su trono de cristal viviente,
sentía algo inusual. Inquietud. Los humanos eran como un virus, adaptándose, evolucionando, volviéndose más peligrosos con cada día que pasaba. Había subestimado a esta especie. No cometería ese error de nuevo. Ordenó que la mitad de su flota convergiera sobre la Tierra. 200 naves de guerra. Suficiente poder de fuego para esterilizar el planeta 10 veces. Si los humanos querían pelear, les daría una guerra que recordarían por generaciones, suponiendo que sobreviviera alguien para recordar. Parte 4. 1000 palabras. La cuenta regresiva había comenzado. 60 horas antes de que la flota principal de la reina Shatul llegara a la órbita terrestre. Kevin Price sabía que si la operación Prometeo fallaba, la humanidad sería borrada de la existencia. Amy Cooper revisaba su equipo por quinta vez. El contenedor del virus Prometeo estaba asegurado en su mochila táctica, protegido por 3 capas de aislamiento. Un solo error. Una fisura en el contenedor. Hoy el virus se liberaría prematuramente, matándola a ella y a todo su equipo. Su escuadrón incluía 5 personas más. Jake Morrison insistió en acompañarla a pesar de sus protestas. También estaban Marcus Stone, el piloto que los había llevado a París, la francotiradora Isabella Cruz, el especialista en demoliciones Owen Kelly, y la hacker de sistemas alienígenas Natalie Reeves, quien había trabajado con Ryan Clark descifrando los códigos de mando. La nave nodriza objetivo flotaba sobre lo que quedaba de Mumbai. Era más grande que la de París, aproximadamente del tamaño de Manhattan completa, con tentáculos de energía que descendían hacia la ciudad, capturando humanos por docenas. El ataque de distracción comenzó exactamente a las 0600 horas. 50 cazas F-90 Raptor emergieron de bases ocultas en las montañas del Himalaya, lanzando todo su arsenal contra las naves de escolta alienígenas. Era un sacrificio calculado. Los pilotos sabían que no volverían. Pero cada segundo que mantenían distraídos a los alienígenas era un segundo más para Amy y su equipo. La comandante Victoria Hunt dirigía el ataque aéreo. Había perdido a sus 2 hijos en el bombardeo de Chicago. No tenía nada más que perder y todo por lo cual luchar. Su voz resonaba clara por el comunicador mientras guiaba a su escuadrón hacia una muerte segura. Por la Tierra. Por la humanidad, por todos los que ya no pueden luchar. Los cazas se estrellaban contra las naves alienígenas como meteoritos furiosos. Cada explosión era un grito de desafío contra un enemigo que creía haberlos vencido. Mientras el cielo sobre Mumbai se convertía en un infierno, el equipo de Amy se deslizaba bajo el radar usando un transporte alienígena capturado. Los códigos del zumbador funcionaron perfectamente. Las defensas automatizadas los identificaron como aliados. Aterrizaron en una bahía de carga secundaria. El interior era idéntico al que Amy recordaba. Paredes orgánicas que pulsaban, corredores bioluminiscentes, un olor dulzón que hacía que el estómago se revolviera. Natalie conectó su dispositivo a un panel de control. Sus dedos volaban sobre la interfaz holográfica mientras hackeaba el sistema de navegación interno. El núcleo de ventilación está a 2 kilómetros al norte, nivel inferior. Pero hay un problema. Todos la miraron. Hay una presencia allí, lecturas biométricas masivas. Algo grande. Jake apretó su rifle. No importa qué sea. Avanzamos. Moviéndose en formación táctica estricta, el equipo atravesó corredores desiertos. Demasiado desiertos. Las naves nodrizas solían estar llenas de tripulación. Esta parecía abandonada. Era una trampa. Amy lo supo un segundo antes de que las puertas se sellaran detrás de ellos. Las luces se apagaron. En la oscuridad, escucharon algo respirar. Algo enorme. Isabella activó su visor térmico y casi dejó caer su rifle.
La criatura que bloqueaba su camino medía 6 metros de altura, con 4 brazos terminados en garras que brillaban en la oscuridad. Era un cazador. Las tropas de élite de la reina, diseñadas específicamente para combate cuerpo a cuerpo. Owen no esperó órdenes. Lanzó 3 granadas de fragmentación que explotaron contra el pecho del cazador. La criatura rugió pero apenas se tambaleó. Su piel era armadura natural, casi impenetrable. Marcus disparó ráfagas de plasma que quemaron el aire. Isabela apuntó al único punto débil visible, los ojos. Su bala atravesó uno de ellos y la criatura chilló de agonía. Pero eso solo la enfureció más. El cazador se abalanzó sobre Owen. Sus garras atravesaron el exoesqueleto como si fuera papel. El especialista en demoliciones tuvo tiempo de gritar antes de que la criatura lo partiera por la mitad. Jake lanzó una granada EMP que cortocircuitó los implantes cibernéticos del cazador. La criatura se paralizó por 3 segundos. Fue suficiente. Amy corrió directamente hacia ella, deslizándose entre sus piernas, y disparó su lanzacohetes portátil hacia arriba, directamente a su abdomen desprotegido. La explosión fue ensordecedora. El cazador colapsó, muerto. Pero el ruido había alertado a toda la nave. ¡Corran! El equipo restante corrió por los corredores mientras alarmas chillaban y guardias alienígenas convergían desde todas las direcciones. Natalie los guiaba usando el mapa hackeado, eligiendo rutas menos defendidas. Llegaron al núcleo de ventilación después de 10 minutos de combate continuo. Marcus había recibido un disparo en el hombro. Isabela cojeaba por una herida en la pierna, pero estaban vivos y habían llegado. Amy extrajo el contenedor del virus. Sus manos temblaban mientras conectaba el dispositivo de dispersión al sistema de ventilación. El virus comenzaría a propagarse en 30 segundos. Afuera de Mumbai, Victoria Hunt y los 3 cazas que quedaban de su escuadrón ejecutaban pasadas finales contra las defensas de la nave nodriza. Ella podía ver las explosiones dentro de la nave gigante. El equipo de Amy lo había logrado. Misión cumplida, susurró Victoria antes de que un rayo de plasma desintegrara su casa. El virus Prometeo se propagó por los conductos de ventilación de la nave nodriza como un incendio invisible. Encontró los componentes orgánicos en los sistemas de soporte vital, en los generadores de energía, en los escudos, en las armas, y comenzó a consumirlos. En la nave insignia detrás de Júpiter, la reina Shatul recibió el reporte de emergencia. Su nave nodriza sobre Mumbai estaba muriendo. Los sistemas fallaban en cascada. Miles de su tripulación morían mientras el oxígeno desaparecía y los sistemas de gravedad colapsaban. Imposible, susurró ella. Su piel cristalina parpadeaba con colores que reflejaban shock y furia. Krasix aprovechó el momento. Le dije que debíamos exterminarlos. Ahora mire lo que ha pasado. Estos humanos son una plaga. La reina lo fulminó con la mirada. No, son algo más. Son dignos. Se levantó de su trono. Aceleren la llegada de la flota principal. Iré personalmente. Quiero conocer a los líderes de esta especie. Antes de destruirlos, quiero mirarlos a los ojos. En la nave nodriza moribunda, Amy y su equipo luchaban por alcanzar la bahía de carga. La nave se sacudía violentamente. Paredes enteras se desintegraban mientras el virus consumía la estructura orgánica. Natalie fue aplastada por un colapso del techo. Marcus se quedó atrás para cubrir la retirada y nunca regresó. Solo Amy, Jake e Isabela llegaron a la nave de escape. Y mientras despegaban, la nave nodriza comenzó a caer del cielo. 40 kilómetros de estructura alienígena desplomándose sobre Mumbai como un asteroide. Amy cerró los ojos, lágrimas corriendo por su rostro. Victoria. Owen.
Natalie, Marcus, todos los pilotos que se sacrificaron. Jake puso una mano sobre su hombro. Lo logramos. Valió la pena. Pero mientras escapaban, ninguno de ellos sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. La reina venía, y traía consigo una armada que haría que todo lo anterior pareciera un juego de niños. Parte 5. 1000 palabras. La caída de la segunda nave nodriza fue el punto de inflexión. En 48 horas, la humanidad había pasado de ser víctima a convertirse en amenaza. Los alienígenas comenzaron a retirarse de las posiciones terrestres, consolidando sus fuerzas en órbita alta. Kevin Price estudió los nuevos datos de reconocimiento. La flota principal de la reina Sha'Tul llegaría en 36 horas. 200 naves de guerra contra una civilización que apenas podía poner 20 casas en el aire, sin que la mitad explotara antes de llegar al espacio. Las probabilidades eran matemáticamente imposibles. Daniel Hayes tenía una idea diferente. Si el virus Prometeo podía destruir una nave nodriza, ¿qué pasaría si lo liberaban en el espacio mismo? Podría propagarse entre naves mediante contacto, convertirse en una pandemia tecnológica. Emma Torres señaló el problema obvio. Necesitaban un vector de entrega. Alguien tenía que llevar el virus al centro de la flota alienígena y liberarlo allí. Era una misión de ida sin vuelta. Amy Cooper se ofreció de inmediato. Kevin la rechazó con firmeza. Ya has hecho suficiente. Alguien más irá. Esa persona era el capitán Travis Moore, un astronauta de la vieja escuela que había pilotado las primeras misiones a Marte. Tenía 62 años, un cáncer terminal que le daban 6 meses de vida, y ningún familiar vivo. Era el candidato perfecto. Mientras preparaban la operación Némesis, Ryan Clark y Linda Shaw hicieron un descubrimiento perturbador analizando las comunicaciones interceptadas. La reina Sha'Tul no solo venía a conquistar, venía a entender. Sus mensajes hablaban de estudiar la resiliencia humana, de capturar su esencia. «Quiere convertirnos en armas», dijo Linda con horror. «¿Cree que si puede entender qué nos hace luchar así? Puede replicarlo en sus soldados». La presidenta Karen White convocó una reunión de emergencia de los líderes mundiales sobrevivientes. El premier ruso Dmitry Volkov, el primer ministro indio Rajesh Kumar, la canciller alemana Petra Schmidt, todos conectados mediante comunicaciones encriptadas desde búnkeres dispersos por el globo. «Propongo que usemos todo nuestro arsenal nuclear», dijo Volkov. «Si vamos a morir, que sea luchando». Karen negó. «Las armas nucleares no atraviesan sus escudos, lo sabemos. Pero tengo otra propuesta». Reveló el plan completo. Travis Moore llevaría el virus al corazón de la flota. Mientras tanto, cada nave, casa y plataforma orbital que la humanidad pudiera reunir lanzaría un asalto coordinado, no para ganar, sino para mantener a la flota concentrada mientras el virus se propagaba. Era un plan de Pirro. Ganarían destruyendo todo lo que tenían. Todos votaron a favor. Travis Moore se despidió de nadie porque no le quedaba nadie. Subió a una cápsula modificada, cargada con 50 litros de virus Prometeo concentrado. Suficiente para infectar 1000 naves. Su lanzamiento coincidiría con la llegada de la flota alienígena. Aprovecharían el caos de su entrada al sistema para que la cápsula pasara desapercibida. 30 horas antes del contacto, la reina Sha'Tul emergió del hiperespacio en el borde exterior del sistema solar. Su nave insignia, Leviatán, era una estructura imposible. Una esfera de 50 kilómetros de diámetro, que parecía hecha de cristal líquido y luz solidificada. 200 naves de guerra la escoltaban en formación perfecta. Cada una podía arrasar una ciudad en minutos. Juntas, podían convertir planetas enteros en ceniza. La reina observó la Tierra a través de sensores
que podían contar cada árbol del planeta. Vio las ciudades destruidas, las poblaciones diezmadas, la infraestructura colapsada. Y, sin embargo, detectó actividad militar masiva preparándose en la órbita baja. Estos humanos no conocen cuándo rendirse, murmuró con algo parecido a admiración. Krasix, gruñó. Entonces les enseñaremos. La reina levantó una mano. No. Primero, les hablaré. Abrió un canal de comunicaciones a todos los dispositivos funcionales de la Tierra. Su imagen apareció en cada pantalla. Su voz resonó en cada radio. Humanos de la Tierra. Soy Shatul, reina de la Confederación Estelar de Andros. Habéis demostrado valor extraordinario. Habéis herido mi flota de maneras que creí imposibles. Por esto, os ofrezco una oportunidad única. Rendíos ahora, y vuestra especie será preservada. Los más fuertes servirán en mis ejércitos, los más inteligentes en mis laboratorios. Vuestra cultura será estudiada y honrada. Hizo una pausa, sus ojos estelares brillando. Resistid, y no quedará nada de vosotros excepto polvo cósmico. Tenéis una hora para decidir. La transmisión terminó. En el centro de comando, el silencio era absoluto. Luego Kevin Price comenzó a reír. Una risa amarga, cansada, pero también desafiante. Una hora, dijo. Nos da una hora para rendirnos. ¿Alguien quiere tomarse esa hora para pensarlo? Todos negaron con la cabeza. Lisa Morgan habló por primera vez en días. Que se vaya al infierno, y que llevemos a toda su flota con ella. Aceleraron los preparativos. Travis Moore lanzaría en 45 minutos. Cada nave de combate, cada plataforma de armas, cada soldado con un rifle apuntando al cielo, estaría listo. Claire Watson y sus guerrilleros habían convertido Sydney en una trampa mortal. Si alguna nave alienígena aterrizaba, encontraría minas de plasma, cañones de riel ocultos y humanos dispuestos a luchar hasta el último aliento. En Londres, Helen Brooks preparaba el último sistema de defensa orbital. Era una red de satélites equipados con láseres de alta energía. No detendrían a la flota, pero podrían dañarla. En Beijing, Shanghái y Tokio, las ciudades que habían sobrevivido relativamente intactas, y millones de civiles se refugiaban en búnkers mientras las fuerzas militares se posicionaban. La hora pasó. No hubo rendición. La reina Shatul suspiró. Había esperado otra respuesta, pero no estaba sorprendida. Estos humanos eran predecibles en su terquedad. Que comience el bombardeo final, ordenó. La flota alienígena avanzó hacia la órbita terrestre como una marea de muerte, y la humanidad se lanzó a su encuentro como una ola, rompiendo contra acantilados. Travis Moore activó los propulsores de su cápsula mientras los primeros disparos iluminaban el espacio. Esquivó rayos de plasma. Atravesó campos de escombros de naves destruidas y se dirigió directamente al centro de la formación alienígena. Nadie notó la pequeña cápsula entre el caos. Nadie excepto la reina, cuyos sensores captaron una anomalía. Una firma de energía extraña emanando de esa insignificante nave humana. «Destruidla», ordenó. Pero era demasiado tarde. Travis Moore sonrió mientras liberaba los 50 litros de virus Prometeo en el espacio, directamente en la trayectoria de la flota. El virus se propagó como niebla invisible, adhiriéndose a cascos de naves, filtrándose en sistemas de ventilación. Su último pensamiento fue para su esposa muerta hacía 10 años. «Ya voy, cariño». La explosión de plasma desintegró su cápsula. Pero el virus ya estaba libre y hambriento. Las primeras naves comenzaron a fallar después de 5 minutos. Luces parpadeantes, escudos colapsando, armas silenciándose. La confusión se propagó por la flota más rápido que el virus mismo.
La reina supo en ese momento que había cometido un error fatal. Había subestimado a los humanos. Otra vez. Parte 6. 1300 palabras. El virus Prometeo se propagó por la flota alienígena como un depredador invisible. En 15 minutos, 30 naves habían perdido funcionalidad completa. En 30 minutos, 100 estaban a la deriva. La tecnología bioorgánica que hacía a las naves de la reina tan avanzadas ahora era su mayor debilidad. Kevin Price observaba desde la Tierra cómo la flota enemiga se desintegraba ante sus ojos. Las lecturas eran casi demasiado buenas para ser ciertas. Pero los escombros que llovían sobre la atmósfera eran evidencia suficiente. ¡Funciona!, gritó Lisa Morgan. El virus está funcionando. Pero la celebración era prematura. La reina Shatul no había conquistado 200 mundos siendo estúpida en su nave insignia Leviatán. Inmune al virus gracias a sistemas de filtración avanzados, ella observaba el desastre con ojos calculadores. Krasix exigía retirada inmediata. La reina lo ignoró. En lugar de eso, ordenó que todas las naves infectadas se autodestruyeran. Mejor perderlas controladamente que permitir que el caos se extendiera. 100 explosiones iluminaron el espacio orbital como un collar de perlas de fuego. Luego ordenó que las 50 naves restantes, aquellas que habían logrado sellar sus sistemas a tiempo, formaran un perímetro defensivo alrededor de Leviatán. Finalmente, activó un protocolo que nadie en su flota había visto antes. Las naves supervivientes comenzaron a brillar con una luz violeta intensa. Estaban canibalizando su propia energía vital, convirtiéndose en bombas vivientes. La reina planeaba estrellarlas contra las principales ciudades de la Tierra, no como conquista, sino como venganza. Ryan Clark detectó el cambio de energía desde los sensores terrestres. Están preparando un ataque kamikaze masivo. Si esas 50 naves impactan, extinguirán toda vida en la Tierra. La presidenta Karen White no vaciló. Lancen todo lo que tenemos. Cada arma, cada misil, cada casa. No puede llegar ni una sola nave a la superficie. La batalla que siguió fue la más sangrienta en la historia humana. Los cazas F-90 Raptor restantes, pilotados por hombres y mujeres que sabían que era su última misión, se lanzaron contra las naves alienígenas en oleadas suicidas. Cada caza destruido derribaba o desviaba una nave enemiga. El coronel Andrew Phillips dirigía el escuadrón Alfa desde su casa insignia. Había perdido a su familia, su hogar, su mundo. Lo único que le quedaba era asegurarse de que esas naves no llegaran a la Tierra. Por todos los caídos, transmitió a su escuadrón. Que nuestro sacrificio signifique algo. 12 naves alienígenas fueron destruidas en los primeros 5 minutos. Pero el costo fue devastador. 40 cazas humanos perdidos. En tierra, Claire Watson y su grupo de guerrilleros habían montado cañones de riel en el techo del edificio más alto de Sydney. Cuando una nave alienígena descendió demasiado, abrieron fuego. Los proyectiles electromagnéticos perforaron su casco ya debilitado, y la nave se estrelló en el océano, creando un tsunami que inundó las costas. Helen Brooks coordinaba los últimos satélites láser desde Londres. Cada disparo consumía años de su vida útil restante, pero no importaba. Este era el fin, de una forma u otra. Los láseres concentrados perforaron los escudos debilitados de 3 naves más, que explotaron en bolas de fuego cegadoras. Pero aún quedaban 35 naves kamikaze acercándose a la atmósfera. Amy Cooper, recuperada lo suficiente para volar, había requisitado un caza y se había lanzado al espacio sin autorización. Jake Morrison la acompañaba como su artillero. Juntos derribaron 2 naves antes de que su caza recibiera daño crítico. Estamos perdiendo potencia, informó Jake mientras las alarmas chillaban.
Amy maniobró hacia una tercera nave alienígena, ignorando los fallos del sistema. Una más. Solo necesitamos derribar una más. Colisionaron directamente contra la nave alienígena. La explosión creó una flor de luz brillante que fue visible desde la superficie terrestre. Pero sobrevivieron. El módulo de escape se eyectó automáticamente un segundo antes del impacto. Amy y Jake quedaron flotando en el espacio, observando la batalla continuar sin ellos. ¿Crees que estemos ganando?, preguntó Jake. Amy observó las 28 naves restantes descendiendo como meteoros furiosos. No lo sé, pero hicimos todo lo que pudimos. En Leviatán, la reina Shatul observaba el valor absoluto de los humanos con algo cercano a la reverencia. Cada casa que se estrellaba, cada soldado que moría, lo hacía no por conquista o gloria, sino por protección, por amor a su especie, a su planeta. Era hermoso y terrible. Kratzix interrumpió sus pensamientos. Mi reina, las naves kamikaze alcanzarán la superficie en 3 minutos. La victoria es nuestra. La reina no respondió. Algo la molestaba. Los humanos habían sido demasiado ingeniosos, demasiado adaptables. Seguramente tenían un último as bajo la manga. Tenía razón. Daniel Hayes y Emma Torres habían estado trabajando en secreto en un proyecto llamado Último Recurso. Era una versión amplificada del virus Prometeo, diseñada para ser dispersada desde la atmósfera superior. Cubriría el planeta entero en un escudo biológico que destruiría cualquier tecnología bioorgánica que intentara atravesarlo. El problema era que también destruiría toda la electrónica terrestre basada en componentes orgánicos. Significa que perderían el 90% de su tecnología avanzada. Volverían a la edad de piedra tecnológica. Kevin Price autorizó el lanzamiento. Si sobrevivimos, podemos reconstruir. Si no lo hacemos, la tecnología no importará. 3 cohetes portadores del virus amplificado se lanzaron desde bases en Brasil, Kazajstán y Australia. Alcanzaron la atmósfera superior y detonaron simultáneamente. Y una niebla verde invisible comenzó a extenderse por la ionosfera. Las 28 naves kamikaze lo atravesaron y comenzaron a desintegrarse. No explotaron, simplemente se deshicieron, como castillos de arena tocados por una ola. Componentes orgánicos desintegrándose, sistemas mecánicos fallando, tripulación muriendo mientras su nave moría a su alrededor. En 5 minutos, las 28 naves se habían convertido en lluvia de escombros inofensivos que se quemaron en la reentrada atmosférica. La Tierra estaba a salvo, pero también estaba casi destruida. Las ciudades en ruinas, 1.000 millones de muertos, la infraestructura colapsada, y ahora, sin tecnología avanzada gracias al escudo de virus. Kevin Price se dejó caer en su silla, agotamiento absoluto lavando sobre él. Habían ganado. Pero el costo era casi imposible de comprender. En Leviatán, la reina Shatul observaba su flota destruida flotando en el espacio. De 200 naves, solo quedaban ella y otras 5 que habían permanecido fuera del alcance del virus. Había perdido. Una civilización primitiva, Nons, que apenas había desarrollado viajes espaciales, había destruido su armada invencible. Kratzix exigía venganza inmediata. Bombardear la Tierra con armas que atravesaran el escudo viral. La reina lo consideró. Sus dedos cristalinos tamborileando sobre el reposabrazos de su trono. Luego hizo algo que sorprendió a todos en su nave. Se rindió. No en el sentido tradicional. Abrió un canal de comunicaciones directamente con el centro de comando terrestre. Humanos, habéis ganado. Vuestra ferocidad, vuestra ingeniosidad, vuestro sacrificio, son dignos de respeto. Retiraré las fuerzas que me quedan. Pero sabed esto, volveré. No como conquistadora, sino como observadora,
Vuestra especie tiene algo que toda la galaxia necesita aprender. Kevin Price, exhausto más allá de las palabras, respondió: si vuelves, será como amiga o como enemiga. No hay término medio. La reina sonrió, una expresión extraña en su rostro alienígena. Eso lo respeto. Hasta que nos volvamos a encontrar, humanos de la Tierra. La transmisión terminó. Las 6 naves restantes giraron y desaparecieron en el hiperespacio. La Tierra había sobrevivido. Pero mientras celebraban la victoria, nadie se dio cuenta de las pequeñas cápsulas que la reina había dejado en órbita antes de retirarse. Cápsulas llenas de semillas de una planta alienígena diseñada para estudiar y reportar todo sobre la humanidad. La guerra había terminado, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. En órbita, Amy Cooper y Jake Morrison fueron rescatados por una nave de salvamento improvisada. Mientras eran llevados de regreso a la Tierra, Amy observó el planeta dañado pero vivo debajo de ella. «Lo logramos», susurró. Jake apretó su mano. «Sí, pero ahora viene la parte difícil. ¿Reconstruir?» Amy asintió. Tenía razón. La guerra contra los alienígenas había terminado. Ahora comenzaba la guerra contra la desesperación, el hambre, el colapso social. Pero si habían sobrevivido a la reina Shazul, podrían sobrevivir a cualquier cosa. En la superficie, mientras el sol salía sobre un mundo cambiado para siempre, y Daniel Hayes observaba los restos de su laboratorio destruido. El virus Prometeo había salvado a la humanidad, pero también les había costado siglos de avance tecnológico. Tendríamos que empezar de nuevo, pero esta vez lo haríamos mejor. Lo haríamos más sabios. Emma Torres apareció a su lado, cubierta de polvo pero sonriendo. ¿Sabías que la reina dejó algo en órbita? Daniel se giró bruscamente. ¿Qué? Cápsulas de vigilancia. Ryan las detectó antes de que perdiéramos los sensores avanzados. Está estudiándonos. Daniel consideró esto. Entonces nos aseguraremos de que vea algo que valga la pena estudiar. Le mostraremos que los humanos no solo sabemos sobrevivir, sabemos prosperar. Y con eso, la reconstrucción comenzó. Parte 7. 1300 palabras. 6 meses después de la retirada de la reina Shazul, la Tierra era irreconocible. No por la destrucción, sino por la transformación. Los humanos habían tomado una decisión colectiva. Nunca más serían vulnerables. Nunca más serían presa fácil. Kevin Price, ahora nombrado comandante supremo de las Fuerzas de Defensa Unificadas de la Tierra, supervisaba la construcción de la primera estación de defensa orbital postguerra. La llamaron Centinela 1. Era primitiva comparada con la tecnología que habían perdido, pero era totalmente humana. Construida con ingenio y determinación, Daniel Hayes había descubierto algo fascinante entre los restos de las naves alienígenas: cristales de energía que no dependían de componentes orgánicos. Eran puramente minerales y podían almacenar cantidades enormes de poder. Con Emma Torres, comenzó a desarrollar una nueva generación de tecnología basada completamente en estos cristales. Lo llamaron Proyecto Fénix. De las cenizas de su civilización destruida, surgía algo nuevo. Amy Cooper y Jake Morrison habían sobrevivido y se habían convertido en héroes nacionales. Pero rechazaron las medallas y los honores. En su lugar, fundaron la Academia de Defensa Espacial, entrenando a la próxima generación de pilotos. Miles de jóvenes se presentaron, todos queriendo aprender a proteger su mundo. Claire Watson transformó a sus guerrilleros en la primera unidad de respuesta rápida global, y si alguna amenaza aterrizaba en la Tierra, estarían listos en minutos. Instalaron bases en todos los continentes, equipadas con armas salvadas de las naves alienígenas y mejoradas con ingeniería humana. Ryan Clark y Linda Shaw continuaron descifrando los secretos del lenguaje alienígena.
Habían descubierto que las cápsulas de vigilancia transmitían datos constantemente. Pero en lugar de destruirlas, Ryan tuvo una idea mejor. Hackearlas. Si podemos controlar lo que ven, podemos controlar lo que reportan a la reina. Linda sonrió. ¿Sugieres que le mintamos a una reina alienígena? Ryan se encogió de hombros. Prefiero llamarlo propaganda estratégica. Modificaron las transmisiones para mostrar una Tierra más fuerte de lo que realmente era. Simularon tecnologías que no tenían, ejércitos más grandes, defensas más poderosas. Era un farol cósmico, pero funcionaba. La reina Shatul, observando desde su mundo natal a miles de años luz, estudiaba los datos con fascinación. Los humanos se recuperaban a una velocidad asombrosa. Y no solo recuperaban, innovaban, mejoraban. Krasix insistía en que los datos eran falsos, manipulados. La reina lo consideró posible, incluso probable. Pero también respetaba la astucia que eso requería. Si pueden hackearnos incluso después de haber perdido su tecnología avanzada, entonces son aún más peligrosos de lo que pensé. Decidió enviar una embajadora. No un ejército, solo una nave con una delegación diplomática. Quería negociar, entender, quizás incluso aliarse. La nave embajadora llegó a la órbita terrestre 3 meses después. Era pequeña, elegante, y transmitía códigos de paz en todos los idiomas terrestres conocidos. Kevin Price convocó un consejo de emergencia. ¿Era una trampa? ¿Otra invasión? La presidenta Karen White, aún en el cargo después de haber guiado a la humanidad a través de su hora más oscura, tomó la decisión. Los recibiremos, pero en nuestros términos. La reunión se llevó a cabo en la estación Centinela 1. La delegación alienígena consistía en 3 seres. Una comandante insectoide llamada Shibara, y un científico reptiliano llamado Tor-Sak, y una asesora que parecía hecha de luz líquida, llamada simplemente Luminaria. Representaban diferentes especies dentro de la Confederación de Andros. Habían venido a ofrecer un trato. Shibara habló primero. Su voz traducida por dispositivos que funcionaban sin necesidad de componentes orgánicos. La reina Shatul reconoce su error al atacarlos. Subestimó su capacidad y su voluntad. Como compensación, ofrece tecnología, recursos y protección bajo la Confederación. Kevin Price, sentado frente a ellos con Amy Cooper, Daniel Hayes y la presidenta White, escuchó en silencio. Luego preguntó lo obvio. ¿Y a cambio? Tor-Sak respondió, acceso a su genética, a su psicología, a lo que sea que los hace tan resilientes. La reina cree que su especie tiene algo único. Quiere estudiarlo, comprenderlo, quizás replicarlo. Amy golpeó la mesa. ¿Quieren convertirnos en ratas de laboratorio? Luminaria, cuya voz sonaba como campanas distantes, respondió con calma. Quieren aprender de ustedes, no como sujetos, sino como maestros. La reina propone un intercambio cultural y científico. Ustedes aprenden de nosotros. Nosotros aprendemos de ustedes. Daniel Hayes intervino. ¿Y si rechazamos? Shibara inclinó su cabeza insectoide. Entonces nos retiramos, y nunca volveremos. Pero también significa que enfrentarán la galaxia solos. Y hay cosas allá afuera mucho peores que nosotros. Eso generó un silencio tenso. La presidenta White pidió un receso. El equipo humano se reunió en privado. Podrían estar diciendo la verdad, dijo Daniel. O podría ser una trampa elaborada. Kevin asintió. Pero también tienen razón en algo. Estamos solos en el universo hasta donde sabemos. Si hay otras amenazas, necesitaremos aliados. Amy cruzó los brazos. No confío en ellos. Mataron a 1.000 millones de nosotros. La presidenta consideró todas las opiniones. No se trata de confianza. Se trata de supervivencia.
Pero si hacemos esto, será bajo nuestras reglas, no las de ellos. Regresaron a la mesa de negociaciones con una contrapropuesta. Aceptarían el intercambio cultural y científico, pero con condiciones estrictas. Ninguna tecnología alienígena sería implementada sin comprensión completa de cómo funcionaba. Ningún humano sería estudiado sin consentimiento explícito. Y la Tierra mantendría completa autonomía política y militar. Además, exigieron reparaciones, recursos para reconstruir las ciudades destruidas, tecnología para limpiar la radiación y los daños ambientales. Shibara consultó con su equipo mediante comunicadores privados. Después de 10 minutos, aceptaron todas las condiciones. El Tratado de Centinela fue firmado en una ceremonia transmitida a todo el mundo. Era un documento histórico, el primer tratado interestelar de la humanidad. Pero no todos estaban contentos. Grupos de resistencia se formaron en la Tierra, liderados por personas que habían perdido demasiado para perdonar. Veían la alianza como traición. Claire Watson se encontró mediando entre estos grupos y el nuevo gobierno unificado. No era fácil. Ella misma había perdido amigos, familia. Entendía la rabia. Pero también entendía que la supervivencia requería pragmatismo. En una reunión tensa en Sydney, enfrentó a los líderes de la resistencia. «Odio a los alienígenas tanto como ustedes», dijo con voz firme. «Pero odio más la idea de que mi sacrificio y el de todos los caídos sea en vano. Este tratado nos da tiempo para fortalecernos. Usémoslo». Gradualmente, la resistencia disminuyó. No desapareció, pero se volvió menos violenta. 6 meses después del tratado, la primera delegación humana viajó al espacio profundo para visitar uno de los mundos de la Confederación. El equipo incluía a Ryan Clark, Daniel Hayes y Emma Torres. Lo que vieron los dejó sin palabras. Ciudades flotantes, tecnología que parecía magia, especies de toda forma imaginable viviendo en armonía relativa. Pero también vieron algo más: miedo. Las especies de la Confederación temían a los humanos. Habían escuchado historias de cómo una civilización primitiva había derrotado a la invencible flota de la reina. Ryan se dio cuenta de algo importante. No somos los débiles aquí. Somos los salvajes impredecibles. Eso nos da poder. De regreso en la Tierra, Amy Cooper entrenaba a su 100ª generación de pilotos. Uno de ellos, un joven llamado Eric Powell, le preguntó si creía que habría otra guerra. Amy observó el cielo donde alguna vez cayeron naves alienígenas. Probablemente. Pero la próxima vez estaremos listos. Y la próxima vez no solo sobreviviremos. Ganaremos tan completamente que nadie se atreverá a atacarnos de nuevo. Eric sonrió. Eso es muy humano de su parte, instructora. Amy le devolvió la sonrisa. Exactamente. En su mundo distante, la reina Shatul observaba los reportes de sus embajadores. Los humanos eran fascinantes, brutales cuando necesitaban serlo, compasivos cuando podían permitírselo, y absolutamente implacables en proteger lo que amaban. Había cometido un error atacándolos, pero ese error le había enseñado la lección más valiosa de su larga vida. Nunca subestimar a los que tienen algo que perder. Krasix entró en su cámara. Los humanos están construyendo armas, violando el tratado. La reina sonrió. No, están cumpliendo su naturaleza, y yo los respeto por ello. Se levantó de su trono. Prepara mi nave personal. Iré a la Tierra personalmente. Quiero conocer a estos humanos cara a cara. Krasix quedó atónito. ¿Por qué arriesgar tanto? La reina lo miró. Porque cualquier especie capaz de convertir su mayor debilidad en su mayor fortaleza merece ser conocida, y porque sospecho que algún día
Necesitaremos su ayuda tanto como ellos necesitan la nuestra. Un año después del primer ataque, la reina Shatul aterrizó en la tierra, no como conquistadora, sino como visitante. Caminó por las calles reconstruidas de Nueva York, observó los monumentos a los caídos, habló con sobrevivientes. Y por primera vez en 500 años, sintió algo que había olvidado: humildad. En una reunión privada con la presidenta Karen White, le preguntó lo que la había estado molestando desde el principio. ¿Qué es lo que los hace tan difíciles de derrotar? Karen sonrió. Amor. Amor por nuestro hogar, por nuestra gente, por nuestro futuro. Ustedes luchan para conquistar. Nosotros luchamos para proteger. Esa es la diferencia. La reina asintió lentamente. Entonces tienen razón. Hay cosas peores que yo allá afuera. Y cuando vengan, espero que recuerden que una vez fui su enemiga. Pero ahora deseo ser su aliada. Karen extendió su mano. Entonces construyamos algo juntas. No solo una alianza, sino un futuro donde nadie tenga que sufrir lo que sufrimos. La reina tomó su mano. Acordado. Y así, de las cenizas de la guerra más destructiva en la historia humana, nació una nueva era. Una era donde la humanidad ya no estaba sola en el universo. Ya no era vulnerable. Era parte de algo más grande. Y estaba lista para cualquier desafío que viniera. Porque habían aprendido la lección más importante. Atacaron primero la Tierra, y la humanidad aseguró que nunca volverían. Pero más importante, habían aprendido que sobrevivir no era suficiente. Había que prosperar.